Buenos días, hoy es domingo, bienvenidos a este video de un domingo conmigo. Me he levantado un poco tarde porque los sábados tengo clases y llego bastante noche a la casa. Así es de que hoy domingo pues me levanté algo tarde, tengo clases a las 7 de la mañana, pero ya vine como tipo 7:15, súper tarde. Recién finalicé mi segunda clase, tengo 10 minutos libres para ingresar a mi última clase de este día. Estoy aquí relajándome un momento. Estoy llegando a casa, es la 1:20 de la tarde. Creo que dormiré unas 2 horas, trataré de descansar unas 2 horas porque los últimos días no he dormido lo suficiente. Y esta semana va a ser bastante ocupada porque tengo muchas actividades de todas las materias que llevo. Entonces, pues descansaré unas 2 horas. Después iré al súper a comprar mi comida para la semana. Saben de que este semestre está siendo bastante diferente a los anteriores porque en ningún semestre había tenido clases en domingo. Y para mí el día domingo es sagrado, es como ese día en el que no estoy haciendo las actividades de rutina que hago toda la semana, sino que ese día es para pasar tiempo con mi familia, compartir con mi mamá y pasar haciendo las cosas que a mí me gustan, relajarme, las cosas que me llenan de energía. Entonces, pero este semestre es diferente. Y como la universidad está lejos de la casa de mi mamá, entonces tuve que mudarme cerca de la universidad. Y esa parte es como que me ha sido un poco difícil el tener que en día domingo no estar en mi casa con mi mamá, no ver a mi papá. Y luego que venía de pasar tiempo con mi hermana y mis sobrinos, y cuando mi hermana se regresó a su país de residencia, fue como ella se regresa con los niños y yo esa misma semana entro a clases. Entonces me pegó bien fuerte, fue así, me dio depresión porque separarme no solo de mi hermana y de los niños, sino que también de mi mamá, dejar mi casa, entonces todo eso ha sido bastante difícil, pero ya me siento mucho mejor, ya lo procesé, ya entendí, porque siempre es como que trato de buscar la razón o entender el porqué de cada cosa, y ya estoy mucho mejor, ya me siento bien, igual enfocándome en lo que tengo que hacer y poniendo en las manos de Dios cada sueño, cada meta que tengo, y estoy mucho mejor. Créanme que eso me ayuda mucho, el orar, el hablar con Dios, es algo que me llena mucho y también me ayuda a estar más tranquila y tener la confianza en Dios. Eso es algo que me ayuda mucho. Bueno, así es de que iré a dormir unas 2 horas, iré a descansar y después iré al súper. Saben que dormí casi como 1 hora 40 minutos y bueno, sí, por la cara se me nota que me vengo despertando. Después estuve hablando con mi sobrina, recién terminé de hablar con ella porque me había estado llamando desde la mañana, pero como estaba en clases no le había podido contestar. Y bueno, ya son las 5 de la tarde, iré al súper a comprar la comida. Me iré caminando porque de hecho hoy iba a ir a caminar en la tarde, pero como iré al súper y ya es bastante tarde, así es de que aprovecharé de caminar mientras voy al súper, porque así voy a maximizar el tiempo y hago 2 cosas. Que de hecho es una de las cosas que estoy tratando de gestionar mejor mi tiempo.
regresé del súper. De verdad que hubo un momento que me arrepentí de haber ido hoy domingo a comprar. Normalmente no voy los domingos, pero se me había terminado ya la comida, no tenía que cocinar, así es de que por eso fui. Pero de verdad estaba súper lleno y de regreso pues me vine en un Uber y de verdad qué tráfico, demasiado tráfico. Así es de que me estresó. Eso me estresó un poco, pero ya estoy en mi casa. Ya me voy a relajar. Veré una película que desde hace unos días quería ver, así que me voy a relajar, veré la película y después me iré a dormir. Espero poder dormir temprano hoy, que mañana me espera un día bastante ocupado, pero hoy voy a recargar energías. Ya terminé de ver la película. Qué película de verdad más hermosa. Me ha encantado, de verdad que es una historia tan bonita y que siento que tiene mucho que ver con la vida real, con lo que vivimos. Se trata de un chico de 37 años, es el director, uno de los directores creativos de una empresa, y conoce a una chica y él le pide matrimonio, pero esta a las semanas lo abandona, él queda destrozado y estaba por generar ideas para una campaña de publicidad, pero por la situación que estaba pasando, esa parte creativa de él se había bloqueado. Aparte él a su círculo social pues no les comentaba nada de lo que estaba pasando, no quería decir que la chica lo había abandonado porque él aún estaba esperando que ella volviera o al menos que le diera una explicación. Entonces, y la empresa en la que él estaba, esta empresa iba a recortar el personal y solamente se iba a quedar con un director creativo. El que mejor propuesta hiciera de esa campaña, que era para un perfume, sería el que se iba a quedar y el otro sería despedido. Pero él, por la situación que estaba pasando, él se sentía que pues no podía generar una idea y sentir que él iba a quedarse. Entonces él era como que pensaba, pues ya estoy fuera. Pero aparte de eso, conoce a una chica que él la conoce porque él la atropelló. Entonces esta chica es alguien, bueno, aparte de que tiene 17 años, está por cumplir los 18, esta chica es súper alegre, tiene una actitud súper positiva y comienzan a interactuar y ella lo contagia de esto.
aunque ella es por la edad que tiene, ella también es como que lo lleva a lo extremo, lo lleva a lo extremo, pero eso mismo es como que a él lo ha motivado y lo ha contagiado de esa energía. Y esa alegría que le transmite le ayuda mucho a él para el proceso creativo. Entonces, ella misma es quien también le ayuda para las ideas de esta campaña. Al final, él logra quedarse con la campaña. Lo siento, se me cayó el vaso. Entonces, pero ¿qué pasa? Que él se llena de muchas dudas por la diferencia de edad, porque ella apenas ha cumplido los 18 años. Y aparte de eso, regresa la chica que lo abandonó a él. Y bueno, él está súper confundido porque recuerda que pues a esta chica que él le pidió matrimonio, pues él la amó muchísimo, y analiza que a la nueva chica que conoció, pues es mucho los años de diferencia entre ellos, entre otros aspectos sociales, culturales. Entonces él decide terminar la relación con esta chica de 18 años y retoma su relación anterior, pero entre esos días que conviven y todo y que pasan juntos, él descubre y ve la diferencia de su vida con esta chica con la otra. Entonces él decide terminar esa relación que había retomado, porque descubre, mientras él estaba con esta chica de la relación anterior, pues él descubre que no es esa la vida que él quiere, que él quiere construir una vida con esta chica más joven. Y no era tanto porque quizás fuera más joven, sino el hecho de lo que ella le hacía sentir, lo que ella le transmitía, porque era como que lo sacaba de su zona de confort. Entonces eso lo motivaba a él. Esta película de verdad que es súper linda. A mí me gustan este tipo de películas porque deja mucha enseñanza. Eso es lo que a mí me gusta. Y en una de las frases de esta película, porque es como que también en partes es narrada, entonces una de las frases dice de que algunas personas no se dan cuenta que han encontrado a su alma gemela hasta que la pierden. Y también menciona que será que para el amor, para encontrar el amor, hay un manual, hay un mapa que seguir para poder encontrar a la persona correcta, o es un golpe de suerte, que así un día de pronto conoces a esa persona que se convierte en tu compañero de viaje, compañero de la vida y todo. Y yo quisiera que ustedes en los comentarios opinaran. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que hay una forma, hay un manual para poder buscar o una forma de poder encontrar a esa persona, a la persona correcta? ¿O será que Dios ya tiene a esa persona para cada uno de nosotros? Comenten, no sé, ¿qué opinan ustedes? Es algo bastante interesante. Así es de que, bueno, esa ha sido la película que he visto y quería compartirles un poco porque de verdad que me ha encantado y me ha llegado mucho al corazón. Bueno, iré a dormir porque mañana es lunes, mañana hay que levantarse temprano porque, bueno, hay que ponerle actitud a la semana. Hay que comenzar la semana con la mejor actitud y sobre todo confiando en Dios de que será una semana muy bonita, muy bendecida y que Él nos cuide a todos. Y bueno, gracias por haberse quedado a ver el video hasta el final.
Espero de que estén muy bien y que tengan una excelente semana y que Dios cuide de cada uno de ustedes y que sus proyectos para esta semana, para este mes, que de hecho estamos iniciando un mes, pues sean de buenos resultados y un mes muy bendecido. Cuídense, feliz noche.